Hola, bienvenidos a esta novena entrevista. Hoy tenemos una invitada muy especial de Venezuela. Su nombre es Camila. Camila dio más de 2.900 lecciones en Italki, tuvo más de 350 estudiantes y bueno, les quiero agradecer a todas las personas que están del otro lado, que nos vienen acompañando en este ciclo de entrevistas que estoy disfrutando un montón. Me alegra mucho que del otro lado hay muchas profes que están también aprendiendo de todas estas personas tan interesantes que estuvimos entrevistando. Mi nombre es Sofía, soy argentina, estoy en Buenos Aires y le doy la bienvenida a Camila de Venezuela. ¿Cómo estás, Cami? Hola, estoy muy bien, gracias. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muy contenta de tener otra invitada de Venezuela. Próximamente también vamos a tener invitadas de México, invitados también. Así que estoy muy entusiasmada con estas entrevistas. Muchas gracias por participar. Muchas gracias a ti por invitarme. Entonces, ¿Querés? Sí, ¿qué? ¿ya has tenido invitados de Venezuela? Sí, tuve. Ok, Hay varios, pueden ver perfecto. en la lista de reproducción, tuve invitados ya de Argentina, de Venezuela y de Colombia, De así que Colombia vi. todavía quedan países de Ok. Latinoamérica para entrevistar, para seguir conociendo distintos acentos, distintas experiencias como profes de idiomas. Y bueno, veremos qué otras entrevistas se vienen porque tengo más ideas, disfruto mucho de conversar con gente, así que seguiremos con este proyecto. ¿Querés contarnos un poco quién sos, Cami? Bueno, yo soy Camila, soy de Venezuela y soy una chica, pues, muy curiosa. Entonces, creo que eso me lleva un poco a la conexión que tengo con los idiomas, porque me encanta aprender palabras nuevas, acentos nuevos, toda esa parte de curiosidad me encanta y me gusta, algo que me gusta mucho de los idiomas y que forma parte de mi personalidad es que me gusta mucho jugar con ellos y a eso voy como a mi profesión en parte, o lo que me da pasión, que es la actuación, que también soy actriz. Em, y bueno, actualmente vivo en Portugal. Ya no vivo en Venezuela, ahora vivo en Portugal, pero, pero sí, aquí estamos. Creo que soy como tú en el aspecto que me encanta también charlar, me gusta muchísimo conversar, especialmente en mi idioma materno. En mi idioma Ujú. materno disfruto mucho las conversaciones. Qué bien, qué lindo. Bueno, hay mucho para conversar con Cami porque, claro, Cami es actriz y quizás algunos ya saben, yo estudié actuación, tengo una licenciatura de la Universidad Nacional de las Artes, aunque como le contaba un poco a Cami off the record, por fuera de la entrevista, le contaba que yo fui cambiando un poco y salí un poco de la escena, del escenario, y lo que más disfruto hoy en día es, bueno, el arte en general, pero también observar a las personas actuando. Me gusta mucho ver teatro y ver entrenamientos teatrales. Así que me parece que está bueno ese tema como para saber cómo pensás que conviven esas dos partes de tu profesión, la actuación con las clases de idiomas, Cami. Wow, yo no sé si en tu momento, cuando estuviste, perdón, trabajando como actriz, en algún momento tuviste que hacer un acento diferente. Ujú. Creo que desde a mí personalmente, una vez me tocó ser una mexicana y tuve que cambiar mi acento. Y desde ese momento, especialmente con los idiomas, vi la conexión en el sentido de que cuando actúas juegas a ser otra persona y, y muchas veces cuando aprendes un idioma nuevo, estás encontrando tu nueva personalidad. Eres muy diferente en tus otros idiomas, incluso en acentos, creo que puede ser diferente a como lo eres en tu versión tuya propia, en tu versión. Ujú. Y creo que incluso para el proceso de aprender una lengua, muchas personas actúan sin saberlo. Es Ujú. decir, cuando, cuando aprendes todo el mundo de la gramática,
todo el mundo de la gramática, porque creo que es imposible aprender todo el mundo de la gramática, pero cuando aprendes el mundo de la gramática, el suficiente para tener conversaciones, que dominas esta estructura básica intermedia para poder conversar con las personas, creo que al momento de cada idioma tiene códigos. Yo lo veo de esa manera. El español tiene un código, el inglés tiene un código, el francés, el portugués, el chino, tienen códigos y en los códigos no solo está la expresión, está el ritmo, está todo eso. Y cuando tú quieres ser lo más nativo o fluido posible, creo que tienes que jugar ese código. Tienes que dejar tu código atrás o por lo menos en la parte al fondo de tu cuerpo y sacar el código que ahora quieres aprender. Y creo que esa es un poco la actuación. En mi proceso actoral muchas veces yo dejaba a la Camila en el fondo, no podía decirle adiós a la Camila porque si no, bueno, ni el personaje ni yo vivíamos, pero la Camila estaba como muy en el fondo y comenzaba a dejar a este personaje nuevo vivir al frente. Y creo que eso pasa muchas veces con los idiomas, sobre todo para las personas que les gusta entrar en el mundo del idioma. Sea cual sea el idioma que están aprendiendo, cuando entran en este mundo nuevo, en esta sociedad nueva, en esta cultura nueva, en todo este nuevo mundo, código, creo que da un espacio para el jugar, que es un poco la actuación. Muy bueno, excelente. ¿Y aplicás cosas de la actuación en las clases? ¿Sentís que hay algo de la actuación que podés incorporar en las clases, utilizar como ejercicios o algo que te forme a vos como profesora con esas herramientas de la actuación? ¿Pensás que hay algo ahí que convive? Sí, pienso que hay algo que convive y en ambos papeles. Creo que hay algo que convive desde el papel del profesor como desde el papel del estudiante. Ujú. Es decir, siento que el profesor o el tutor, tanto el profesor como el tutor, en mi opinión, tienen que ser muy amigos de la interpretación, porque creo que el estudiante muchas veces entiende mucho por la interpretación y a veces no tanto por las palabras. Es decir, a veces, no sé, de 10 palabras quizás capte 6 palabras, pero las otras 4 quizás las está entendiendo por la interpretación del profesor. Ujú. De hecho, entre más principiante va a haber más interpretación de mi parte. Eh, y hoy, casualmente, hoy tuve 2 estudiantes principiantes y yo decía, wow, esto es como actuar. Y realmente me cansaba porque la Sí. actuación es tu cuerpo y me daba calor en el sentido de que la actuación es algo que a mí me gusta muchísimo y estábamos hablando con un estudiante estuve hablando de adjetivos para el proceso de descripción especialmente de una persona, porque estábamos trabajando un poco con el ser, estar y tener y todos estos verbos principales del español. Y yo no soy el tipo de tutora que traduce todo al inglés. A mí me gusta mucho que el estudiante lo intuya o que el Ujú. estudiante, por el contexto, por el ambiente, entienda lo que está sucediendo. El inglés es mi último recurso. Entonces ahí creo que hay muchísima interpretación. Estuve con otra estudiante hoy con el tema de la comida, desayuno, almuerzo, todo este tema de comida y un poco de rutina. Y Ujú. también estuve interpretando muchísimo para que esa persona captara sin la necesidad de buscar un traductor, que es como el camino más fácil. Y desde el papel del estudiante, esto ya lo hago más con los estudiantes que son un poco intermedios o avanzados y yo
como aprendiz de idiomas también yo lo he hecho muchas veces, es imitar. Imitar. Desde videos cortos en las redes sociales hasta comerciales. Los comerciales Ujú. me encantan porque son cortos y generalmente hay un personaje, hay algo ahí que te ayuda. Y le digo, imiten, imiten. Escúchalo 5 o 10 veces para que tengas una noción de lo que sucede y comience a imitarlo lo más posible que puedas al original o incluso darle tú la personalidad que tú le quieres dar a esto. Pero la imitación te ayuda a tener confianza en el idioma, te da un tipo de comodidad, Ujú. probablemente, porque cuando imitas algo muchas veces y como el actor es imposible, bueno, no es imposible, pero entre más ensayos que tenga el actor, mejor va a ser su confianza en el escenario. Ujú. Y lo mismo pasa con los idiomas. Tú tienes que ensayar muchas veces para que en el momento que necesites este idioma, tu confianza y tu desenvolvimiento sea pues grande. Ujú. Básicamente creo que la actuación juega un buen papel, tanto en profesores como en estudiantes. Excelente. Muy bueno, Cami. ¿Y cómo sentís que te afecta estar viviendo en Portugal? Que bueno, Cami habla portugués, inglés y español. Español es su lengua nativa, por supuesto. ¿Y cómo sentís que te afecta en relación a esto? Como qué personaje estás encontrando o con qué personajes te encontrás en Portugal, que bueno, es una cultura distinta, hablan un idioma distinto. ¿Cómo estás sintiendo eso? No sé hace cuánto tiempo estás. Tengo casi 2 años en Ah. Portugal, Ujú. casi 2 años. Eh, Creo que en el proceso, no solo de mudanza de un país y de una cultura nueva, sino también en el proceso de que es un idioma nuevo que tuve que aprender, Ujú. creo que me ayuda mucho a entender al a mis estudiantes, básicamente. Ujú. Me ayuda muchísimo a entender el proceso de ellos, pero también me ayuda muchísimo entender de que hay días muy buenos en el idioma y hay días increíblemente malos en el idioma. Y hay días, bueno, que sobrevives a la vida. Hay días que simplemente estás sobreviviendo. Entonces, creo que el vivir aquí me ayuda mucho a entender el proceso y también entenderlo para mí misma, también entenderlo para mí porque veo a mis estudiantes y digo, mira, esto es un trabajo y esto es un esfuerzo y esto es práctica constante y, y, s- y, y sí, es una práctica constante aprender un idioma nuevo. Entonces, en ese aspecto, creo que vivir en un país nuevo me ayuda un poco en el proceso de ser tutora y entender. Ujú. ¿Sabías portugués antes de llegar o llegaste en cero? Sabes que a mí el portugués me dio una revolución en el sistema de enseñanza, porque cuando yo viví en Venezuela, yo estudié portugués 1 año y medio. Era un Ujú. curso intensivo que en el curso te daba no solo lo básico del idioma, te daba un nivel básico, un nivel intermedio, un nivel avanzado. Yo hice todos los niveles. Y pues, obviamente, en el último nivel tú eras capaz de conversar y hablar con las personas. Yo soy una persona, no soy la persona más disciplinada del mundo, pero cuando se trata de las lenguas, como en el lado humanitario, soy muy disciplinada. O sea, cuando tengo que estudiar un texto, cuando tengo que leer las lenguas en general, no sé si es que soy disciplinada, es que simplemente me gusta mucho y me encanta como entregarme a eso. Y con el portugués en Venezuela lo estudié realmente muchísimo. Y aprendí muchísimo de la gramática del portugués, muchísimo vocabulario, podía leer bastante bien, veía videos en YouTube y podía entender.
yo en mi mente dije, listo, yo llego a Portugal, 3 mesecitos para acostumbrarme y ya yo soy una nativa más. Pues no. Ah, Llegué a Portugal y yo no podía entender a nadie en este país. Nadie me podía entender a mí en este país. Y yo decía, oh Dios mío, ¿qué hice con mi vida este año y medio? O sea, ¿qué hice? Y sí. ahí mi revolución del aprendizaje cambió completamente en que tú realmente tienes que comenzar a practicar lo más pronto posible. Hay veces las personas quieren como, quiero saber toda la gramática. Sí, la gramática es una buena compañera, pero la gramática no es necesaria para poder tener conversaciones. Y mi portugués comenzó a mejorar en el momento que yo comencé a tener conversaciones con nativos. Y Ujú. comencé a meter la pata horriblemente porque me equivocaba muchísimo. En ese momento es que mi portugués comenzó a mejorar. Pero a tu pregunta, sí, yo había estudiado portugués en Venezuela 1 año y medio. Pero muy bueno, bueno, esto se vincula muchísimo con lo que es Italki y por qué Italki tiene tantos estudiantes, porque bueno, es una plataforma que pone mucho el foco en la conversación y hay tutores de la comunidad como Cami, vos sos tutora, ¿no? De la Yo soy comunidad tutora. también. Sí. Yo también. Y bueno, ahí hay algo de que las tutoras nos vamos formando también. Bueno, no sé si querés contar un poco cómo fue que empezaste en Italki, pero a lo que iba es que Italki tiene mucho éxito por eso, porque la gente necesita principalmente alguien con quien conversar, nativos o no nativos, pero que quieran compartir el idioma que saben. ¿Cómo fue que comenzaste en Italki, Cami? Yo comencé, y fue un poco similar a tu historia, en el sentido de que yo trabajaba como actriz pre-pandemia. Sí, trabajé en Venezuela como actriz de teatro, pero bueno, llega la pandemia y podrás imaginar, y bueno, y me imagino que tú lo sabes, que el teatro fue un área que estuvo afectada porque pues tú tienes que ir al teatro para que el teatro funcione. Todo Sí. este tema en línea con el teatro no funciona mucho. Y en ese momento yo decidí, no tenía trabajo, comencé a estudiar idiomas por mi placer. No comencé con el inglés ya sabía, pero lo volví a retomar, que lo tenía súper abandonado. Lo retomé y ahí comenzó la idea de mudarme a Portugal. Entonces dije, listo, tengo que aprender portugués, voy a prepararme. Comencé a aprender todos estos idiomas e investigando, encontré Italki y encontré que podía ser tutora de la comunidad. Y yo dije, wow, a mí me gustan muchísimo los idiomas. Con el portugués he aprendido muchísimo de mi propia gramática del español. Sé inglés e inglés también lo aprendí de una manera muy académica. Y dije, ¿sabes qué? Yo voy a postularme a ver qué pasa. Hice mi video, me postulé, me enviaron el correo de que ha sido seleccionada. Y así comenzó mi viaje en 2021 también. Y mi primer estudiante lo tuve, bueno, no recuerdo la fecha exacta, pero lo tuve en noviembre. Me acuerdo el mes. En noviembre tuve mi primer estudiante, un chico de Estados Unidos. Y bueno, desde ahí ha sido historia. Desde ahí he estado en Italki, me mudé a Portugal y continúo con Italki. Ujú. Qué bien, qué bien. ¿Y por qué elegiste Portugal? Uh, Porque Si se puede saber. se puede saber, porque Portugal es un país que le estaba dando la bienvenida a muchos extranjeros no pertenecientes de la Unión Europea, en Ujú, donde el proceso era relativamente, bueno, no fácil ni rápido, pero era un proceso un poco seguro de que ibas a obtener la residencia. ujú.
Otra parte muy importante es que mi padre ya vivía en Portugal desde hace quizás 3 años, creo, 4 o 3 años. Ujú. Entonces también era como un terreno un poco más seguro de explorar. Y dije, portugués, español, es casi, casi, ¿qué tan difícil puede ser? Lo peor que puede pasar es que me tenga que devolver a Venezuela y con un idioma extra. Decir, oh, ahora sé portugués. De verdad que no es tan mal para mí, lo voy a tomar. En ese momento también había tenido como una pequeña, un pequeño desamor con la actuación en Venezuela, no estaba muy de acuerdo de lo que estaba pasando con todo el mundo actoral en Venezuela y dije, es el momento, estoy joven, voy a ir para allá. Y aquí estoy 2 años después. Excelente, qué bien, Cami. Y bueno, hablando de Italki, ¿hay algo que le cambiarías a la plataforma o hay algo que te gustaría destacar de por qué estás ahí? Como podemos hacer ventajas y desventajas de estar en Italki o algo así. Algo que me encanta de Italki es que tú no tienes que lidiar con los horarios. Mira, una persona de China, Japón, Australia, Alemania, donde sea, simplemente ve tu calendario de disponibilidad, ve cuál horario le funciona a esa persona acorde a tu disponibilidad, que tú lo eliges y ya. Yo no tengo que contar de que no, Claro, es verdad, y funciona muy bien. funciona increíblemente bien. En ese aspecto funciona muy bien. Otro aspecto muy bueno de Italki es que ambas partes estamos 100% seguras de que yo voy a recibir el dinero y que tú vas a recibir la clase. Ujú, sí. No hay, como decimos en Venezuela, no hay pele en eso, es algo que va a pasar. Ajá. Y algo que no me gusta de Italki es generalmente su classroom. Sí. No es muy, en mi experiencia no es muy bueno, ves, tiene días buenos, tiene días más o menos, pero en muchas veces la conexión no es la mejor Ujú, y, y ya, hay personas, a veces yo y he conocido personas y yo también a veces me he quejado un poco del porcentaje de ujú, Italki, pero al mismo tiempo pienso el porcentaje para los profesores, ujú, pero al mismo tiempo pienso, wow, realmente Italki hace un buen trabajo en conectarnos con otras personas, hace un buen trabajo en los horarios en donde yo no tengo que contar horas y la otra persona tampoco tiene que contar horas y hace un buen trabajo de seguridad para ambas partes. ujú. Eso sí me gusta bastante. Realmente creo que en mi opinión Italki tiene más puntos positivos que negativos. Y lo que tú dices, la práctica. Se hace la práctica con el idioma que realmente, si tú quieres aprender un idioma, comienza a practicar ya. Ujú. Muy bien. Bueno, para los que están del otro lado, Italki cobra una comisión del 15% para las clases, salvo la clase de prueba, que cobramos el 100% de la clase. Así que sí, tiene una comisión que es alta, pero quizás es más baja que otras plataformas. ¿Trabajaste en alguna otra plataforma alguna vez, Cami? Trabajé en otras plataformas, pero no fue como fue como asistente virtual, no fue como tutora del español. No sé si ¿No? conoces Upwork. Ah, sí. Trabajé en esa plataforma por un tiempo como asistente virtual, también como corrigiendo textos del español, Ujú. pero creo que mi trabajo más largo o en el que he sido más constante ha sido Italki 100%. Sí, 100%. Ujú, muy bien. Bueno, con respecto al calendario, me interesa saber, ¿Italki es un trabajo full time para vos?
Ay, esto que es un trabajo full time en este momento para mí, sí, Ujú. completamente. ¿Y cómo manejas la disponibilidad? Porque hablamos un poco de eso con algunos profes y bueno, yo que últimamente estoy viendo varios perfiles porque convoco a profes para las entrevistas y miro los perfiles, miro el calendario y encuentro una variedad amplísima de formas de manejar el calendario, personas que tienen una disponibilidad larguísima que no entiendo cómo hacen, porque no entiendo si se levantan a las 2 de la mañana para dar las clases. Pero bueno, ¿cómo manejas eso? ¿Cómo es tu forma de usar el calendario? ¿Es constante? Em, ¿Va cambiando? ¿Cuánta amplitud pones? Si nos querés contar un poco de eso. Yo considero que mi amplitud, valga la redundancia, es amplia. Es Está bien. decir, yo comienzo, mi calendario está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Obviamente no todos los días se llena, tengo Ujú, muchos días que se llena, pero también cuando ya tengo aproximadamente 8 o 9 clases, cierro el día, porque ujú, si no, no respiro, básicamente. ujú. Sí. Perdón, y también es muy duro como profesor tener clases y clases y clases y clases y clases, es durísimo. Entonces, solo tengo el desayuno, las comidas es como sagrado para mí, mi horario de comida siempre lo quito. Ujú. Em, y ya, y básicamente eso. Los fines de semana, los sábados también doy clases, pero no todos los sábados. Y los Ujú. sábados solo en la tarde, como de 1 a 6 de la tarde y algunos sábados. Hay sábados en donde no quiero y estoy ocupada y simplemente no abro la disponibilidad. Hay otros sábados como, vamos aquí, vamos a estar aquí. Em, pero, por ejemplo, aquí en Portugal, que es diferente a Venezuela en el sentido de que Venezuela no tiene estaciones del año, Portugal sí tiene estaciones del año, y ahora es el maravilloso verano. Probablemente hay más planes de fin de semana, de salir, de la playa, de aprovechar el calor. El verano generalmente o son menos horas o quito el sábado por completo. Excelente, muy bien. Y bueno, te iba a preguntar un poco de eso, si cambió algo cuando pasaste de estar trabajando en Venezuela a Portugal, si tu cambio de zona horaria modificó en algo tu demanda o los estudiantes que te llegan, si llegan de otros países, ¿sentiste algún cambio en relación a estar en otra zona? Es muy curioso porque cuando yo estaba en Venezuela, yo recibía muchos estudiantes que estaban muy curiosos por la situación de Venezuela. Ujú. Venezuela es un país que ahorita tiene una situación terrible y recibía muchos estudiantes curiosos que querían saber qué estaba pasando, qué pasaba en Venezuela. Ujú. Cuando yo me mudo a Portugal, yo tuve un poco de miedo de que ya no iba a tener ese tipo de estudiantes y más allá, que no iba a poder responder bien esas preguntas. Porque una cosa es leer las noticias, pero una cosa diferente es vivir lo que Ujú. sucede en el país. Y yo tuve miedo de tener menos estudiantes en ese momento. También tenía muchos estudiantes de Estados Unidos, que esto es algo que yo siempre le digo, bueno, no siempre, pero lo digo muchas veces, que la gente piensa que los estadounidenses no aprenden otros idiomas y yo he tenido demasiados estudiantes de Estados Unidos. Sí. Claro, Estados Unidos también es un país muy grande y su población es increíblemente grande, pero yo tengo muchos estudiantes de Estados Unidos. Hay muchos estadounidenses que están aprendiendo español Ujú. y tuve miedo de eso también porque obviamente Venezuela, Estados Unidos tienen horarios más similares, incluso Nueva York, Venezuela tienen el mismo horario, o sea, hay partes de Estados Unidos que tienen el mismo horario de Venezuela, pero no, me mudé a Portugal y al contrario, comencé a tener más estudiantes.
No sé si también se mezcló la experiencia, que se ve que tengo muchas más clases, que tengo mucho más estudiantes, Ujú. pero desde que me mudé a Portugal, mira, no ha sido ningún problema. Obviamente mis estudiantes de Estados Unidos y Canadá sufren un poco para encontrar mi disponibilidad porque ahora tenemos como 8 horas de diferencia. Bueno, del este menos, pero las personas que están en el oeste Ujú. tenemos muchas más horas de diferencia. Ellos sí luchan un poquito para mi horario, pero por Ujú. ejemplo, generalmente el sábado es de muchos estudiantes de Estados Unidos o de Canadá, que es cuando ambos podemos tranquilamente tener clases. Qué bien. Y bueno, Cami, hay un montón de temas para hablar, es súper interesante conversar con vos. Quería preguntarte, quizás cambiando un poco de tema, pero quería saber qué herramientas usás, si es que usás herramientas, qué herramientas o qué sitios web usás para tus clases. Ahora, en este momento, estoy como una chica cuando comienza a salir con un chico y se ha enamorado así locamente. Así estoy con ChatGPT. Perfecto. Estoy Bien. locamente enamorada de ChatGPT. Es un excelente chongo, es un excelente, Wow, la verdad que sí. nunca había escuchado chongo. Chongo, lo dije un poco a propósito para ver si quizás no la conocías o el público no lo conoce. Un chongo para las argentinas es como alguien con quien estás saliendo, pero todavía no es nada formal, encuentros casuales, es como En algo Venez- nuevo, ¿no? en Venezuela tenemos una. Es un poco ofensiva quizás para algunos países, pero decimos culo. Es un buen culo. Un culo Bien, es palabras para se chico, aceptan en este canal. es para chico o para chica. Y tú dices, es mi culo. Ajá, O sea, es como tu persona con la que estás saliendo, pero todavía no sí, es como oficial. ok. Sí, un No lo chongo. conocía, claro, el Yo chongo. tampoco conocía chongo. Y te voy a decir Pero que a sí, mí me encanta, bueno, te dije que me encantaba el acento argentino y yo creo que puedo imitar más o menos el acento argentino, pero no tengo vocabulario del acento argentino. Así que ahora sabes chongo. chongo lo voy a agregar a mi Bueno, diccionario. imitaciones acá también son bienvenidas, seguro que te sale bien porque sos actriz, así que si en algún momento me querés imitar o imitar a alguien, está abierto el micrófono, la cámara está encendida, así que cuando quieras. Vamos Pero a ver. Pero bueno, el ChatGPT, me interesa hablar de eso. ¿Querés contarnos un poco cómo lo usás o qué estás investigando de la herramienta? Nada, yo también lo uso y estoy a favor. Y en Teach Ahead estamos a favor del uso de la inteligencia artificial y de todas las herramientas. Así que contanos cómo lo usás a tu chongo. ChatGPT, Gepetto, le digo yo. A Gepetto. Bueno, lo uso mucho para estudiantes principiantes. Voy a intentar imitar el acento argentino. Vamos a ver. Con mis estudiantes principiantes tengo un método que ay, no se me está yendo, que Pero venía bien. diría bien, que tenés que aprender una gramática básica, ¿no? Tenés que aprender una gramática básica y comenzar a hablar con esa gramática básica. Como yo no soy profesora de español, Sí. sino tutora, pero sé mucho de la gramática porque pues hablo otros idiomas y es un poco de lo que hago hoy en día. En ChatGPT comienzo pronombres y comienzo a tener preguntas yo también de los pronombres Ujú. y digo, no sé, verbos reflexivos. Taca, taca. Dame ejemplos en el presente de los verbos reflexivos. Y yo tengo una dupla buenísima entre ChatGPT y Canvas, Ujú.
porque a mí me gusta que todo sea muy dinámico, no, no tanto dinámico, bueno, sí, dinámico también, pero que tenga muchos colores, que sea visual. Ajá, Yo sí. soy visual y yo necesito que mi material sea visual y ChatGPT me ayuda mucho a sintetizar ese material y después poner en las láminas de Canvas. Incluso se lo recomiendo a mis estudiantes, a los intermedio avanzados. Yo le digo, mira, tienes esta herramienta, que esta Ujú, herramienta es increíble, ujú. es muy buena. No es perfecta. Yo no sé si tú lo has visto, pero yo le he visto pequeños errores. Sí, como cualquier Pequeños, chongo. como, como cualquier chongo. Y sí tienes que estar como, obviamente, leyendo la información, sí tienes que estar como corrigiendo pequeños detallitos, pero sí que sí te simplifica la vida, o sea, te Ujú, ayuda muchísimo. Entonces, lo uso mucho para mi material con principiantes, también lo uso mucho para intermedios, en el ujú, sentido de, sabes que en el español están estos verbos como caer, quedar, pasar, que son verbos, yo le digo versátiles, son verbos que pueden tener muchas expresiones dependiendo del significado. ujú. Con mis estudiantes intermedios hablo un poco más de esas cosas de los verbos. Mira, este verbo te puede servir para esto, 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 esto. Ujú, El español es un idioma muy rico en el sentido de que somos muchísimos países que lo hablamos. ujú. Mira, tú dijiste chongo y yo no sé lo que era chongo. En Venezuela decimos culo y entonces muchas veces en ChatGPT digo, ¿cómo se dice autobús? No sé, en otros países de América Latina. Ujú. Ah, micro, buseta en algunos, la guagua, Colectivo, colectivo en colectivo. Argentina. Sí. Hay, entonces, para ese tipo, a los intermedios avanzados también lo uso mucho para eso, como para, mira, esta palabra que hay muchísimos países que lo dicen diferente. Ujú. Tú eliges lo que tú quieras, pero creo que ChatGPT ayuda muchísimo a, a investigar en ese mundo y simplifica todo. Totalmente. Yo lo uso mucho también e incluso con mis estudiantes que quieren aprender el español argentino, a veces armo textos para ejercicios, por ejemplo, armo algún testimonio de alguien que viajando tuvo un problema, entonces para que mi estudiante use el subjuntivo, dándole consejos sobre eso, entonces armo como pequeños testimonios. Y a veces le digo, como escribime un testimonio de un turista que tuvo un problema en Buenos Aires, pero escribímelo en argentino. Entonces, a veces se pasa de argentino, ya es como, che, boludo, fui a tal lugar y entonces el colectivo, como todo lo argentino y me tomó un Ah, mate, como... Y a veces le tengo que decir, bueno, no tan argentino, porque parece como una parodia, ¿no? Pero totalmente se puede usar para distintos acentos, distintas formas de hablar, formal, informal, español estándar, así que hay muchísimo por explorar, me parece súper interesante. Y con respecto a los errores, no sé, por ejemplo, yo creo que todavía Internet no conoce el español argentino, por ejemplo, entonces cuando escribo en el Google Doc, cosas con voz, conjugadas con la persona voz, no, no lo toma como correcto. También tiene muchos errores con el subjuntivo. No sé vos cómo lo vivís como venezolana al chat, si ves errores en ese sentido que tenga que ver eh, con tu acento, con tu forma de hablar, o si encontraste otros errores. yo encontré pequeños errores más gramaticales. Ujú, Mm.
es decir, a veces me pasó varias veces en donde le pedía que me ayudara a explicar un tema y los ejemplos que me daba, yo era como, no, esto no es de este tema. Y incluso le hacía la pregunta como, pero ChatGPT, esto no es de este tema, esto no es de este tema. Y a veces ChatGPT que, ay, disculpa, he cometido un error, tienes toda la razón, no es este tema, no sé qué, no sé qué, no sé qué. En Ujú, ese aspecto sí le encontré tanto errores. O de mi acento venezolano, no tanto. Nosotros ujú, tampoco usamos el vos. ujú. Bueno, hay una parte de Venezuela que usa un vos que es más como vos y también Ajá, tiene una conjugación diferente. Vos tenés también, pero ajá, ahí está. Sí. no es tanto, ustedes son más como vos, Ujú. tenés, nosotros es más, Ajá, airean más la S. Nosotros aireamos la S cuando viene una consonante después. O sea, podríamos decir vos tenés, vos tenés. Ahí ah, sí podría aparecer ese suspiro de S, le digo yo, ese aire, ¿no? Como una S más aireada cuando tenemos una consonante después. Eso sí lo hacemos. ok, Ujú, ok. Pero sí. bueno, en ese sentido no tanto. Sí, también a veces encuentro patrones. Es decir, yo también hago lo que tú haces de, ay, dame un ejercicio con subjuntivo en el pasado y quiero utilizar este tipo de vocabulario. Ujú. Si le voy a pedir un segundo ejercicio, tengo que ser mucho más explícita o específica con lo que quiero, porque el segundo va a ser muy similar al primero. O sea, tiene como a veces muy patrones difícil de romper Ujú. para ChatGPT, que es como, quería más diferente, pero bueno, está bien. Gracias, ChatGPT. Yo lo edito, yo lo cambio. Entonces, como que Sí, esas cosas a veces sí me pasan. muy bueno. Súper. ¿Usás alguna otra herramienta de inteligencia artificial? No, Ujú. no, Hay hasta todo un ahora mundo no. ahí por explorar, ¿no? Hay todo un mundo ahí por explorar y creo que ese es el problema, que yo no lo conozco todo. Entonces, creo que por eso no lo uso, porque todavía no lo conozco todo. Y bueno, hay muchos canales hoy en día así de YouTube como este y otros en donde se habla de dar clases de español, se genera contenido. ¿Crees que hay algo que está faltando discutir, hablar o algo que falta todavía? ¿Sentís algún hueco en lo que es herramientas o contenido que te gustaría que haya y no hay o que te gustaría crear? Mm, al contrario, siento que hay mucho material, pero eso no quiere decir que es suficiente del material. Al Ujú, contrario, creo que hay mucho material. Hay muchas personas en el mundo y hay muchos estilos de personas, hay muchas personalidades. Y me ujú, parece maravilloso de que hay mucho material y que quizás este material a mí no me guste, pero a este grupo de personas sí le guste, pero después yo veo un material en el que me encanta como lo explica, pero quizás no es el estilo de este tipo de personas. Siento que hay mucho tipo de material y me parece buenísimo. Siento que el material de aprendizaje de un idioma creo que nunca debería parar de existir porque yo en mi proceso de aprender inglés y en mi proceso de aprender portugués, el material que hubo en redes sociales me salvó muchísimo, ujú. muchísimo. Em, y creo que hay que seguir creando porque tú no sabes cómo tu estilo puede ayudar a otro estilo de personas que quizás no ha conectado con el material que ya existe. O sea, yo creo que hay mucho, pero tampoco creo que hay que dejar de crear, porque tu forma de decirlo va a ser diferente a las formas que ya existen en el mundo. Pero, de hecho, yo le digo a mis estudiantes, aprovecha, aprovecha que hay muchísimo material en Internet. Obviamente,
por lo menos en el español y en todos los idiomas se vive, hay acentos más populares que otros. Por ejemplo, cuando yo estaba estudiando portugués, la cantidad de material de portugués de Brasil es enorme en comparación a la cantidad de portugués de Portugal. Ujú, Mi interés era claro, Portugal. ujú. Claro. Y bueno, yo iba hacia hacia ese lado, pero lo mismo pasa con el español. Hay muchísimo material. A mí me sorprende la cantidad de material mexicano y español de España que hay. Y bueno, de otros países también hay, pero creo que eh, México y España son muy populares. Hay mucho material de esos países. Colombia. Venezuela también hay, pero podría existir más. Hay personas que les gusta mucho el acento venezolano. Podría existir más. Argentina Ujú. también existe, pero podría existir más. Y hay otros Sí. acentos que yo como nativa yo no tengo ni idea de cómo suena. Hay muchos acentos de Centroamérica que yo no sé si esto es bueno o malo, pero yo como nativa yo no tengo ni idea de cómo suena. Y he investigado porque me gusta escuchar acentos e intentar imitarlos y, y no los encuentro tan fácilmente. Entonces ahí tienes, como sí, hay mucho material, pero cada quien le puede dar su chispa y su versión al material. Y creo que es Ujú. buenísimo. Genial, Cami. Y en relación a tu acento y tu cultura de Venezuela, ¿qué impacto tuvo en la demanda de tus estudiantes? Es decir, bueno, antes hablabas, por supuesto, que el contexto de Venezuela, nada, hasta a mí me dan ganas de preguntarte, pero no, no te voy a hacer entrar ahí. Pero no, por supuesto, el contexto es algo interesante para que alguien lo cuente en primera persona. Pero algo más en relación a tu acento, ¿crees que juega a favor? ¿Que quizás en otras situaciones juega en contra? ¿Cómo lo ves en relación a la demanda de tus estudiantes? Uf, he sentido algo muy a favor y yo no sé por qué existe esto entre los extranjeros, pero yo lo agradezco. Pero me he dado cuenta que a los extranjeros les gusta mucho el acento de Colombia y Venezuela. Ujú. O bueno, yo no sé si me lo dicen porque yo soy venezolana y por eso me lo dicen, pero he tenido demasiados estudiantes que me dicen, es que yo quiero un profesor de Venezuela o Colombia. Yo quiero Venezuela, Colombia. Venezuela y Colombia, porque les encanta el acento de Venezuela y Colombia porque es neutro, Ujú. Sí. pero neutro porque yo creo que eso no existe, pero es neutro, no es un Ujú. acento tan marcado. Entonces, en ese aspecto, quizás ser venezolana me ha ayudado que las personas tienen este acento neutro o pueden obtener esto neutro. Sí. Y creo que por la situación propia de Venezuela, que muchas personas han emigrado, yo, por ejemplo, Ujú. hay demasiados extranjeros que tienen una relación con algún venezolano. Claro. He Sí. conocido demasiadas personas en Italki que me llegan es que, ay, es que mi novio es venezolano. Ay, es que mi novia es venezolana. Ay, es que mi esposo es venezolano. Y bueno, y tengo que hablar con la familia de estas personas. Y es como, bueno, Sí. vamos, vamos a aprender. Excelente. Y me interesa preguntarte, porque me pareció interesante lo que contabas de cómo fue tu formación ese año y medio con portugués, que luego en territorio, ya en una experiencia más inmersiva, te encontraste con ese desafío de llevarlo a la conversación y como ese choque, ese primer choque. Y ahora que ya llevas 2 años, creo que dijiste más o menos en Portugal, ¿con qué desafíos te encontrás en el día a día? O sea, ¿cuál es el desafío de alguien que ya pasó por todo eso? O con qué te sorprendés? ¿Cómo es la experiencia hoy de ser, de estar expatriada de tu lengua materna también? Yo a veces quiero hablarla. A veces quiero hablarla en mi día a día. No, Ujú. no en las clases, porque obviamente yo lo hablo todos los días por las clases, Qué pero, bueno eso, claro. pero en mi vida, en mi Ujú. vida.
Es decir, eso que te decía al inicio de que me encanta hablar en mi lengua materna, yo Ujú, soy conversadora. ujú, Y hacerlo en tu lengua materna es muy sabroso porque conoces y puedes jugar. Creo que los ujú. nativos tenemos esto de que podemos jugar con nuestra lengua. Y el reto que yo encuentro ahora con el portugués, viviendo en Portugal y bueno, y usándolo paralelo, porque es el portugués fue mi tercer idioma, pero hoy en día es mi segundo idioma. El Ujú. portugués está en mi día todos los días de mi vida, lo quiero o no lo quiera. Y el mayor reto actualmente es las conversaciones en grupo. Las conversaciones en grupo son, ay, 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 ¿Difíciles de seguir? difíciles de seguir, difíciles de estar incluso, es decir, es muy fácil que tu cerebro diga, bueno, me despido, quédate aquí cuerpo, pero yo me voy a otra dimensión lejos de este ambiente portugués. Ujú, mira, Sí, sí, o sea, entiendo. hoy en día ya no me pasa tanto, pero recuerdo que, no, mentira, te estoy mintiendo, hoy en día me sigue pasando, pero hace, qué sé yo, un año, cuando tenía reuniones grupales, era muy difícil mantener la atención, incluso 10 minutos creo que era muy difícil, o sea, 10 minutos era un reto, era como, ¡ah! Esta montaña que estoy escalando, era una cosa difícil, porque también no solo es el idioma, sino también que muchas, es, es con nativos, que son estas conversaciones, hablan de el sistema, Ujú, la cultura, hablan de, porque a veces, muchas veces las conversaciones entre nativos, hay cosas que precisamente tú como nativo conoces. Las bromas, los ujú, chistes, la jerga, la política, que son a veces muchas cosas que no es tu aprendizaje el que está mal, sino que es un mundo. ujú, Aprender un idioma es un mundo muy grande. ujú. Y creo que algo que me ha ayudado estas conversaciones grupales es fortalecer mi salud mental, en decir, en mi confianza, en decir de que sí puedo, porque es muy fácil desistir, es muy fácil caer en un hueco Ujú. 50 metros en el fondo, de que no Sí, puedes, de que, wow, todo el trabajo, qué pasó con todo el trabajo de todos estos meses, de estos años, es muy fácil caer ahí. Y bueno, hay que crear una fortaleza mental de que hay días malos, pero mañana probablemente es un día bonito y pues seguir. hermoso, Cami, Hermoso, me Cami, me encanta encanta conversar con conversar. vos. ¿Por qué hay un eco ahora? Yo te escucho bien. Ah, ahí está, ahí se fue. Había un eco, de repente me preocupé por la producción, por la producción. Te iba a decir que me gusta mucho conversar con vos, que hay algo también teatral en tu forma de comunicarte que desde ya debe ser un punto a favor como profe, eso se nota, eso que hablabas de la interpretación. Van a poder encontrar el enlace al perfil de Cami en la descripción del video, así que van a tener la posibilidad de tomar clases con ella. Y bueno, me parece muy interesante esto de los desafíos que contabas. Bueno. Ya estamos hablando hace un rato, la verdad que hablaría mucho más, pero me interesa un poco esto de los desafíos, como cuáles son los, porque lo quería traer en relación a el desgaste mental, que a veces ciertas cosas demandan una energía que no es visible, como puede ser hacer gimnasia, que uno dice, bueno, claramente esta persona está gastando energía, pero tanto en las lecciones
dando las lecciones como profes, está bueno ir conociendo el límite de cada una. Vos decías antes, bueno, yo más de 8 clases no puedo dar por el desgaste de energía, para otras será 6, para otros será 5, 10, digo, eso es muy personal. Me parece algo clave para entender cuando empezamos con esto, que al principio puede haber muchos estudiantes porque empezamos con precios bajos, después eso se va regulando, pero creo que esto del desgaste de energía en relación a los idiomas es algo invisible, ¿no? Quizás en una conversación de grupo con un extranjero, con alguien que no está rodeado de su lengua nativa, no nos lo imaginaríamos, pero en su mente hay un desgaste importante que también está bueno tener esa sensibilidad de poder acompañar. Así que, bueno, gracias por compartir eso. Y bueno, si querés hablar de algún desafío en particular, o, o, contarnos cómo te ves a futuro, o sea, cuáles son tus planes, si es que tenés, podés no tenerlos, pero si tenés algún proyecto, algo que nos quieras compartir vinculado a tu profesión, tanto como actriz como tutora de la comunidad. Bueno, en el futuro quiero hacer dos cosas. Hay algo que quiero hacer muchísimo. Es complicado en el sentido de el hacerlo, pero es Ujú, algo que quiero muchísimo de que quiero crear contenido para mis estudiantes a mi manera. Es ujú, decir, creo que algo que me ha gustado mucho con las clases y con el proceso de aprendizaje es que realmente te puedes conectar muchísimo con tu creatividad. Y yo soy una persona muy creativa. Y cuando no soy creativa, estoy de mal humor o estoy ujú, triste. Y algo que me ha gustado mucho de las clases, que sin que mis estudiantes me los pidan, yo les tengo presentaciones, les tengo actividades y me gusta muchísimo porque conecto con ese lado creativo y he pensado como, quiero crear contenido para ayudar y porque además un contenido que yo consumo mucho en otras lenguas. Y en el lado actoral, que creo que es algo muy bueno para el aprendizaje de lenguas, al que le guste la actuación y que esté viendo esto, creo que es muy bueno tomar clases de actuación en un idioma extranjero, en ese idioma extranjero que estás aprendiendo. Porque, pues, la actuación es un mundo y cuando estás estudiando un texto, tú no simplemente aprendes unas líneas, tú también aprendes las líneas que no se leen, las líneas ujú. que no son visibles, pero las líneas que están ahí. Y creo que eso ayuda muchísimo a enriquecerte de esa lengua. Y bueno, la actuación es algo que a mí realmente me da mucho, enciende una pasión en mí increíble, entonces que próximamente estaré tomando clases de actuación aquí en Portugal, aunque me da muchísimo miedo porque es en Mm. otro idioma, pero sí, quiero, esos son mis proyectos en este momento, lo que he pensado que quiero hacer, pero bueno, paso a paso, un día a la vez, un día a la vez. Está muy bien, Cami. Y bueno, ya para cerrar, si querés darle algún consejo a alguien que esté del otro lado, que esté pensando en empezar a dar clases y cualquier otra cosa que tengas ganas de decir, este es el momento porque ya estamos casi llegando a 1 hora de conversación, así que ojalá haya otro encuentro, pero podemos ir despidiéndonos nosotras. ¿Tenés algún consejo o algo que quieras decir? Si es un consejo para un profesor, le diría que no te preocupes tanto por tener todas las respuestas, porque a veces hay situaciones y hay estudiantes que quieren hacer 1500 preguntas y Ujú, tú como profesional quieres dar las respuestas correctas. Pero creo que no hay que darse mala vida, creo que esto lo decimos en Venezuela, no sé si en otra parte, no darte mala vida si no tienes la respuesta, y creo que ser honesto con el estudiante, decir, oye,
Está muy interesante tu pregunta, pero en este momento no tengo la respuesta. Déjame, lo anoto, lo investigo y la próxima vez hablamos de esto. Creo que darte como ese permiso de que no tienes todas las respuestas y que no vas a saber tampoco toda la gramática del mundo, ni Ujú. perfecta. Y para los tutores, un consejo es que no necesitas un título como profesor para ser un buen tutor. Es decir, si realmente te gusta y si realmente das lo mejor de ti, un título no te dice si eres bueno o malo. O sea, como que no necesitas un título para ser un buen tutor. Y para enseñar una clase o una lengua, obviamente siempre con responsabilidad, e investiga y prepárate lo más posible, pero sí. Y para un estudiante le diría que aprender una lengua tiene un camino de inicio, pero no un camino de fin de la lengua. O sea, tú inicias el recorrido, pero no tienes un camino de ya acabaste. Solo si decides ya no querer aprender más esa lengua. Y que bueno, vas a tener días buenos y vas a tener días malos y vas a tener días más o menos, pero así son los niños. Los niños cuando aprenden el idioma materno te dicen unas locuras que tú, sí, sí, jaja. Pero después de 5 años, el niño comienza a decir frases más lógicas. Y eso es así, realmente la práctica. Para un estudiante yo le digo práctica, constancia y paciencia en el proceso. Y después, cuando tengas la oportunidad de hablar con otras personas, vas a ver lo increíble que es saber otros idiomas. Ujú. Y entender mucho, también puedes entender mucho de otras culturas. Por ejemplo, algo que a mí me impresiona mucho de Argentina y Uruguay, que también lo he escuchado, es que ustedes usan palabras portuguesas. Ujú. ¿Sí, no? Ustedes usan palabras en portugués. Tú, creo que esto no quedó grabado, pero en el inicio que estábamos hablando del mate, Sí. me dijiste como te convido. En Ajá. Venezuela nunca usaríamos esa palabra y en casi ningún otro país de América Latina usan la palabra convidar, Ah, pero en Portugal comparto, sería compartir, usan. sí, sí, Ajá. o en algunos contextos se puede usar el invitar, te invito, Te invito. Ajá, sí. y esa palabra yo sé el significado porque yo sé portugués. Creo que ustedes también en el español de Argentina dicen buraco o barú, como para un hueco, o barú. Ah, un buraco. Un buraco, eso es portugués. Mira. Yo digo buraco entre mi familia y amigos de Venezuela y todos se van a quedar como, ¿qué está diciendo ella? Claro, un buraco le decimos a un agujero, un hueco en la pared, algo así, ¿no? Podría ser un Sí. buraco. Y eso Sí, es y portugués, suena a portugués, es verdad. eso es Buraco. portugués. Y es muy, muy loco. Y al mismo tiempo estoy aprendiendo italiano, pero comenzandito. Y también me he Ujú. dado cuenta que ustedes tienen mucha influencia de Italia. Sí. La birra, creo que ustedes también Birra, usan. claro, a la cerveza, nadie le dice cerveza en Argentina casi. Todos le decimos birra, totalmente, sí. Laborar o laburar. Entonces ustedes dicen Claro. laburar o laborar. Laburar, decimos. Como un Laburar. laburo es un trabajo y usamos laburar como verbo, que es totalmente italiano, ¿sí? O sea, es ahí Totalmente como el italiano. lunfardo, ¿no? Tenemos mucha influencia. Sí, Sí, sí. totalmente. Ujú. Es súper interesante y creo que esto es lo otro sabroso de saber otras lenguas, que te dan esta experiencia cultural. Ujú. Visitar un país sabiendo la lengua de ese país también es sabrosísimo y es chévere. Totalmente. Qué lindo, Cami. Súper interesante hablar con vos. De verdad que fue un placer. Lo Así mismo que digo. estaría mucho más, pero seguramente sigamos con este ciclo y vas a estar en la lista de invitada por segunda vez seguro. Así que muchas gracias.
Nos Gracias. despedimos, entonces nosotras nos quedamos, ya ahora voy a pausar la grabación y nos quedamos un ratito para charlar, pero les mando un saludo a todos los del otro lado, a mi familia que también siempre ve las entrevistas. ¡Ah! Y Un bueno, nos vemos saludo. en la próxima. Gracias, Cami. Adiós. Adiós.